Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, a las 16 horas aquí, desde el mar, desde Radio Box, estamos nuevamente compartiendo una nueva entrega de Había una y otra vez. En este caso vamos a entrevistar a Susana Besio Licio. Pero antes, aclararles a la audiencia que la semana pasada no estuvimos porque, por suerte, fuimos uno de los 5 proyectos seleccionados por la Intendencia de Montevideo en lo que es el Fondo Mariel Franco. Y de los 32 que se presentaron y que estuvimos trabajando y formándonos durante el 2024, estamos dentro de los 5 seleccionados para llevarlos adelante. Y la premiación era en el mismo horario del programa, así que por eso no estuvo al aire en vivo Había una y otra vez. El proyecto tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, porque tiene que ver con las infancias invisibles, que estén fuera de la temática de la literatura para las infancias por diferentes motivos, que pueden ser racismo, que pueden ser opción de género, es decir, por los diferentes motivos por los que una infancia se invisibiliza. El proyecto Infancias Invisibles lo llevamos adelante junto con Eldis Baratute, así que tiene la idea de ser una antología de textos con autores nacionales y con autores extranjeros, así que de este proyecto vamos a estar difundiendo y dando avances en lo que es Había una y otra vez. Así que bienvenida, en este caso, Susana Besio Licio. Me encanta que siempre traen un nuevo título. Muchas gracias, feliz de volver. Sí, ahora con Pica un cuento. Pica un cuento. Sí. Vamos a contarle a la audiencia que estamos en los 16 títulos. 16 libros, sí. 16 libros. 16 libros que son de autoría, de ilustración y de texto. 16 libros que transitaron siempre por una prosa rimada, ¿sí? Que siempre buscaron el juego sonoro, aparte de el contar una historia, y que además siempre fueron tratando diferentes temáticas que fueron transversales en tu obra. Y que comenzaste hace mucho tiempo con aquello de Úrsula, ¿sí? Una vaca muy especial, ¿sí? Sí. Y para mí es un gusto porque a través de Había una vez primero y ahora de Había una y otra vez, me gusta seguir la carrera, ¿no? De un escritor. Estuviste presente desde Úrsula. Desde Úrsula, desde el número 1, ¿sí? Y además la carrera de consolidación de una escritora, ¿no? Una escritora que ha llevado su obra, ¿no? En el trabajo de hormiga, a cada uno de los centros educativos, ¿sí? Una escritora que se ha ofrecido en esos centros educativos para dar la charla con los chiquilines, para hacer talleres, y que a medida que va avanzando en cada uno de los títulos, va fortaleciendo cada una de las dos áreas, ¿sí? Sí. La área de la escritura y el área de la ilustración. Sí. ¿Cómo fue este título? Pica un cuento, porque acá te internas en lo que es la metaliteratura también, ¿sí? Es decir, ponemos en el centro lo que es el proceso creativo. Lo que es el proceso creativo. Bueno, este fue, sin lugar a dudas, el libro más difícil de llevar a cabo. Yo sabía lo que quería decir, pero me era hasta difícil explicarle al que estaba al lado mío, a mi marido, o que se había ido el argumento. El libro no tiene nada para contar porque se fue el argumento. Y entonces las caras de cuando lo contaba era... porque realmente era difícil de concretar. Y bueno, cuando empecé a escribir, yo siempre escribo en el invierno, cuando empecé a escribir daba vueltas para un lado y para el otro, escribí las primeras rimas, pero realmente era difícil de poner en palabras que el cuento mismo perdió el meollo del asunto. Porque bueno, y ahí viene la explicación, porque muchas cosas que se dicen o muchas cosas que son importantes no se dicen con
con las palabras que estamos esperando, los métodos habituales. A veces decimos a través de un enojo o a través de un llanto o a través de una expresión de alegría o de una torta cuando estás cumpliendo años. Sos importante en mi vida. Y se estaba perdiendo eso, y eso es lo que quería poner en un cuento para niños además. Porque explicarle a un niño que iba a ver un cuento y iba a estar toda la parte formal y que no tenía el argumento, no tiene personajes. Exacto. ¿Cómo no tiene personajes? No tiene diálogos, no tiene personajes. Sí. Y llevarlo adelante, en algún momento de ese proceso, caíste en la ficha, en definitiva, caíste en la cuenta de que necesitabas de un cómplice. Necesitaba a alguien que me ayudara. Necesitabas un cómplice. Sí, necesitaba a alguien que me ayudara. Cuando yo lo escribí, cuando lo terminé de escribir y sentía, el corazón me decía, falta algo. Y era, hablan los pájaros por las mañanas, hablan durante la lluvia las ranas. Esa parte claro. Me costó 1 semana y media más. Yo tenía terminado el cuento y me parecía que faltaba algo hasta que apareció eso. Y cuando descansé, porque tenía el texto, vino la parte de la ilustración. Y era un libro parlante. Y dibujaba un libro con patas, horrible. Tiraba claro. Aquello, se convertía en un emoji mal, no era esto. Y apareció Atilio, el que es el cómplice. ¿Y por qué Atilio tuvo que ser un ratón? Bueno, viste que yo, los animales para mí son, me sirven de rescate para decir las cosas graciosas que quiero decir. Y también las profundas. Eso te iba a decir. En las que querés que el otro reflexione. Sí, claro. Sí, eso te iba a decir. Siempre mis cuentos vienen con una cosa por detrás. Sí. Que puede pasar desapercibida, y si pasa desapercibida y nos reímos de que la vaca da jugo de manzana, perfecto. Pero claro. Está el tema del diferente ahí. Exacto. Sí, ahí está. Si lo lees, bárbaro. Y si no, bueno. Te reís con el jugo de manzana. Y capaz que dentro de dos leídas aparece. Claro. Está. Y bueno, y siempre los animales me ayudan porque son graciosos, porque los humanizo, porque los hago con caras tristes o que ellos no tienen. Y en este caso, el bichito que estaba más cerca de los libros era el ratón de biblioteca. Era el ratón de biblioteca. Y como yo tengo la suerte de recorrer escuelas, que es lo que dijiste al principio, yo fui a la escuela de Malabrigo. Y yo entré a la escuela y lo primero que me recibió son los acordes del pericón. Así que Atilio vivía enfrente a la escuela y llevado por la música del pericón cruzó y fue a la escuela. Y ahí... Además porque alguien externo a nosotros, ¿no? Digo al Uruguay, puede pensar que Malabrigo es un invento. Puede pensar, probablemente, ¿no? Porque ese nombre. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Pero justamente, ¿no? También encuadra en esto. Porque en definitiva, lo que estás proponiendo en lo profundo es abrigar con palabras, ¿no? Sí. Es dar calidez, es contener, es hacerlo con palabras, con historias. Y a veces no se necesita la historia, a veces es el retornar de la jornada laboral, como dices, ¿no? Claro. Y que le pongas una sonrisa o una palabra con el que vas al encuentro, ¿no? Volviendo de esa jornada laboral. Absolutamente, sí. Los perros no dicen una sola palabra, pero si sale a la puerta y mueve la cola y salta cuando llegas, te está diciendo bienvenido a casa. Exacto. Y esas cosas no pueden ser tomadas a la ligera, porque en realidad son muestras de cariño que tenemos permanentemente, y cuando no sale es para preocuparse, porque algo está pasando. Exacto. Y también nos está diciendo algo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y me parece que eso es un idioma universal. Se habla en Nepal, se habla en China, se habla en Chile, se habla... Y vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, si tú tuviste la necesidad, ¿no?, de plasmarlo en esta historia, y plasmarlo desde el vacío, es decir, no hay argumento, ¿no?, en la historia. Sí. Y para que se centre la atención y se genere el desvío, ¿no?, se genere la incertidumbre, como que no hay argumento. Me imagino o hipotetizo que cuando vas a los centros educativos estás observando en esos niños, en esas niñas, esa carencia de la palabra que contenga, la palabra que abrigue, la palabra que acaricie.
Sí, y cuesta. Cuando yo les pregunto, ¿qué dice una torta de cumpleaños cuando llegas de la escuela el día de cumpleaños? Y dice, feliz cumpleaños, me dicen. Y me dicen literal. Y le digo, pero si no dijera nada, lo que te está diciendo es, celebro tu vida en mi vida. Claro. Entonces, y esas cosas se las tengo que puntualizar a pesar de haber leído el cuento y de haberles dicho que las ranas disfrutan de la lluvia o de cómo. A pesar, ellos van a lo literal. Y queda... Hay que escarbar, hay que mover cosas para que se entienda este otro idioma, que lo tenemos todos, incluso los que no están entendiendo el cuento, ¿no? Exacto. Es decir, se está necesitando explicitar lo simbólico, Sí. lo metafórico, y se está necesitando explicitar lo que de lo metafórico tenemos que llevar a lo emocional, a lo emotivo, Sí. ¿no? Y viste que esa parte que para mí, hago una pausa dramática cuando estoy contando el cuento y digo, bueno, ahora viene la frase más importante que vos vas a escuchar en el mes que estamos, si es junio, si es más, en el mes de junio. Y entonces digo, y si alguna burla boba o algún desubicado juez te Claro. impide decir lo que tenés para decir. Y entonces digo, ¿cuántas veces nos pasa que vos venís con toda la fuerza y te meten una... Y te derivan y vos no podés expresarte lo que venías a decir. Tal ¿Cuántas cual. veces? Entonces, qué atento que hay que estar al que está al lado. Ujú. Con todo, lo que nos dice con todo. Con su postura, con los ojos, que hablan un montón, ¿no? Bueno, eso fue uno de los elementos que más me gustó del texto, cuando tú manifiestas justamente que tenemos que leer al otro, en definitiva, Sí, ¿no? sí. Leer al otro en todas las señales, ¿sí? Claro, que sí. nos brinda, en todos los signos que están en ese otro, ¿no? Eso sí. Y leerlo implica observarlo, implica ser y estar en el momento que me estoy vinculando con el otro, ¿sí? Sí. E implica justamente que yo voy a tener una mirada y una escucha activa y atenta a lo que tiene para decirme, ¿no? Claro, sí, nos quedamos con el enojo y respondemos cuando alguien viene con un enojo, respondemos al enojo, cuando en realidad atrás está un vagón de cosas para decirnos y se nos van perdiendo y lo peor es que se va perpetuando porque va quedando esta cosa de que no... de contestar en las redes rápidamente, va quedando y se va perdiendo lo que hay atrás de eso. Hagamos una pausa porque en realidad hay que darle el espacio a expresarnos así, ¿no? Digo, con un bailecito, con una alegría. ¿Qué está diciendo? Está diciendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, Sí, ya sí. está desde la dedicatoria, ¿no? Inicial, cuando dices su y yo queremos aprovechar la oportunidad para dedicar este cuento, no cuento, a los que alguna vez tuvimos que expresarnos con una rabieta, una lágrima o un abrazo, y decirles que una corrida hasta la puerta, una batida de cola y un lengüetazo al llegar a casa dicen más que 1000 palabras. Y sí, es como así, ¿no? Que y si lo vemos tanto en el perro, bueno, no esperamos que hable, entonces capaz que es eso. Que bueno, si el perro no va a hablar, entonces esperamos el lengüetazo, pero los que podemos hablar también nos expresamos y a veces no, las palabras quedan trancadas acá, salen de otra manera, salen con rabias o con lágrimas de frustración y está diciendo tanto, ¿no? No puede quedar en la nebulosa ese mensaje. No, hay que traerlo. Fíjate que lo que estás proponiendo al construir un cuento sin argumento es volver a la esencia misma de las palabras y volver a la esencia misma de los signos, ¿no? Sí. ¿Para qué seguir generando tramas, ¿no? Si no nos estamos comunicando de la mejor manera entre nosotros, y entonces esa trama que leamos en un nuevo cuento va a ser una más y no va a marcar la diferencia. Papando moscas, ¿no? Papando moscas, te estoy diciendo algo re importante. Exacto. Y uno papando moscas. Exacto. Y se te pasa el mensaje que te traía ese día. Y uno a mí me pasa en las escuelas, tengo que hacer una pausa dramática para que me escuchen esa.
y mirarlos. Si me agacho, voy, vengo, voy por entre los chiquilines, para que me miren. Puede haber desubicados jueces que te impidan decir lo que tenés adentro. Y lo que tenés adentro, y también lo dice, no se va. Queda adentro y va agujereando. Exacto. Cuando encuentra la posibilidad sale. Y a veces no sale de la mejor manera. O sale con una bronca. ¿No? Porque no salió en el momento justo, no salió de la forma adecuada y no salió con las personas que debía comunicar. Sí, ¿no? Ahora, también contémosle a la audiencia que este texto, antes de ir al cuento propiamente dicho, tiene toda una presentación del propio Atilio, ¿no? Este Atilio que se presenta como coautor, ¿sí? Con la autora, que además dice dónde nació, etcétera, y que además en esta presentación tú haces una referencia intertextual, ¿no? A Julio da Rosa, que no está nombrado Julio da Rosa, pero sí está nombrado Buscabichos, ¿no? Y que en definitiva también hay otra referencia explícita a un baile tradicional como es el pericón, ¿verdad? Es decir, vas poniendo también en contexto referentes de la música y de la literatura y que tienen que ver con visión, en el caso de Julio da Rosa, visión hacia la infancia y valoración de los animales, del justamente campero, claro, a la hora de acercar historias. Totalmente. A la infancia, ¿no? Y si bien era un libro de mi infancia obligado, que todos teníamos en las casas y yo lo tenía, y me encantaba, cuando fui madre se lo leía a mi hijo, que es montevideano de nacimiento, y cuando iba por el cuarto cuento me dijo, no hay otro libro para leer, porque no conocía lo que era un pingo, porque no sabía lo que era, todas esas cosas era, pero y yo me quedé como pasmada así, porque el libro era de mis preferidos, y tuve que cambiar a otra cosa que yo qué sé, más cercana en el tiempo, y quedó el Buscabichos. Se ve que realmente han ido en mi memoria, porque esto me salen de dónde, no sé de dónde salen, ¿no? Claro. Sí. Y esto tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque tiene que ver con la memoria también de recordar a quienes escribieron antes para las infancias. Sí, claro. ¿no? Sí. Que quizás sin proponérselo en forma de grupo o en forma de corporación, pero sí en un trabajo sistemático y estilo individual, fueron gestando lectores en aquellas infancias, y después esas infancias fueron trasladando esos gustos a las diferentes generaciones. En mí lo logró, lo más bien. A mí me tuvo prendida. Sí. Te tuvo prendida y generás la mayor parte de toda tu producción con animales como protagonistas. Ah, sí, mira, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no es menor. No es menor. ¿No? Inclusive en este caso con un ratón que los humanos le decimos ratón de biblioteca, ¿no? Pero que después en otras esferas capaz que no es el animal con el que más simpatizamos, y en ¿no? una biblioteca es peligroso. Menos. Pero busqué por qué se decía, y tiene que ver con un cuadro, y no me acuerdo quién lo pintó, que lo tituló ratón de biblioteca al bibliotecario, al que vivía entre los libros. Pero busqué, por qué se decía. Y acá está bueno porque en definitiva es como un bibliotecario que te ayuda. Es que vino a rescatarme. No sé qué hubiera hecho con la ilustración, porque un libro, el que habla claramente es el libro, y un libro parlante era imposible de que fuera atractivo. Vino a rescatarme. Era imposible de que fuera atractivo y era imposible que se lograra esa mímesis, ¿no? Con los lectores. Es que ¿no? tiraban las hojas, decía, esto no es por acá. En cambio, cuando vamos a doble páginas como El ratón, ¿no? Sobre el libro, que además todas las hojas en blanco, ¿no? Tapa contra tapa, página. Y aclarando también, porque es muy realista en muchos aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con la higiene, con los libros, con las bibliotecas, con el polvo, que también está presente. Tal cual. Eso me pareció bien interesante también. Y eso es lo primero que está en todas las cosas, ¿no? Y en los libros también, y no nos vamos a detener en los microbios, pero están. Claro. Están ilustrados, están presentes. Están ahí. Es decir, que están formando parte, en definitiva, de todo el entorno. Tal cual, Y a su vez, me gustó también que este ratón, con la lupa, está la postura del lector como detective, ¿no? Ah, sí. El lector como detective que tiene que resolver, en definitiva, un misterio. Cada vez que lee, tiene que buscar evidencias,
tiene que relevar datos, información e hipotetizar. Sí. Y acá, bueno, la relevancia es, bueno, ¿cómo es que esta historia no tiene páginas escritas? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo no tiene argumento? ¿Cómo no tiene personajes? ¿Cómo no tiene un lugar hacia donde ir? ¿Qué pasó? Sí, Claro. realmente. Sí, sí. Has transitado y sigues en ese camino, ¿no? Y además lo plasmas en la ilustración, pero fundamentalmente se plasma en el trabajo lingüístico, en lo que tiene que ver con esa prosa rimada, ¿no? Engancha mucho. Hoy me dijo una mamá de nena de 2 años, ay, le leí Pica un cuento, y yo pensé para mí, porque Pica un cuento de 7, calculo yo, pero... Sí. Y me dijo, lo primero que dijo, tiene rimas. Mira qué divina. Paró en eso, y es lo que Exacto. realmente las tiene. Claro. La rima tiene una musicalidad que engancha a cualquiera, y los más grandes la rapean. Voy a una escuela y en sexto rapean Úrsula. O rapean, sí, y bien, ¿no? Y yo, no sé cómo se hace al lado, pero Claro. sí. Y Lindo. me piden para pararse a leer, que las maestras me dicen nunca lee nada. Y bueno, y me piden para poderlo Exacto. rapear. Claro. Así que nos integramos todos y da resultado. Es más difícil, ¿eh? Es más difícil escribir en rima, porque primero me nace lo que quiero decir y se va todo el año, ¿no? Va todo el año como gestándose. Y eso que te nace lo que quieres decir, ¿lo plasmas en el papel como salió? Lo que me nace, rimás? empiezo a poner ideas, empiezo a poner palabras. Por ejemplo, acá está Recoveco, en el anterior estaba zarandeando. Son palabras que se van diluyendo en el tiempo. Exacto. Y las voy apuntando. Que es otro Quiero- de las búsquedas que has hecho siempre. Quiero que ¿no? estén. Entonces voy apuntando, todo el año estoy apuntando. Y voy apuntando ideas del argumento todo el año. Y cuando me siento a escribir, que es tipo julio, ahí tengo que rimar esas ideas. Y es un trabajo extra buscar Claro. las palabras para que rimen sin dejar de serle fiel a A la historia. la historia, a lo que quiero Sí, decir. Claro. Sí. Vamos a ir a una pausa, pero antes los vamos a invitar a el Matilda, el musical, porque una niña genio envuelta en un mundo donde pocos la comprenden, una familia disfuncional, una maestra única y una directora que da terror. Esa combinación con las actuaciones de Luciana Hepner, con Humberto de Vargas, Paula Silva, Adriana Dorrais, Jimena Siri, Firu Fernández y más de 50 artistas en escena. Matilda el musical estará del 3 al 6 de julio en el Auditorio Adela Reta del Sodre. Las entradas están a la venta en Ticantel y en las boleterías del Sodre. Es una coproducción entre MAD, Vox Theatre Experiencia y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre. MAD, Vox Theatre Experience y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presentan Matilda, el musical. El suceso teatral mundial llega a Uruguay del 3 al 6 de julio. Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Matilda, el musical. ¿Prontos para ser revoltosos? Inicio del espacio publicitario. Cuando una app se transforma en ¡apa! ¡Apapá! ¡Apiriquitiqui! Eso vas a sentir con la nueva app de VSUR, tu app de supermercados que te sorprende con ofertas y los mejores precios para tus compras del día, de la semana, del fin de semana, del mes y donde podés comprar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Te contamos las condiciones de envíos o pick-up cuando te bajes la app. Descargala en Google Play y App Store o comprá desde la web en vsur.com.uy. VSUR, el grupo de supermercados 100% uruguayo, 100% online. VSUR presenta Shrek, el musical de DreamWorks. Ya creo en el amor. El musical éxito de Broadway, ahora en Uruguay, del 28 de junio al 13 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y boleterías del teatro. Shrek, el musical, en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Una aventura ogrosamente divertida. Seguinos en Instagram, Shrek, el musical Uruguay. Ahora podés hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordina el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas.
Viví una de las historias que se convirtió en un hito del cine argentino. Vox Theatre Experience presenta Tango Feroz, el musical. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros el morón. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bortnik llega en 7 únicas funciones al Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Tango Feroz, el musical. Entradas en venta muy pronto en Ticantel. Pero el amor es más fuerte. Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo día, lunes a viernes de 8 a 12 y todos los días de 10 a 14 horas. Habitación estándar, 1.040 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.440 pesos. Motel Nuevo Lido. Burgues 3162, a 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Mad Vox Theatre Experience y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presentan Matilda, el musical. El suceso teatral mundial llega a Uruguay del 3 al 6 de julio. Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Matilda, el musical. ¿Prontos para ser revoltosos? Hay 2 formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. Fin del espacio publicitario. Si no pudiste regalar nada para el Día de la Madre, que fue el mes de mayo, te contamos que tenemos posibilidades de ponernos al día. VSUR tiene una experiencia tan única como tu mamá. En su mes y en todos los meses se regala una estadía para 2 personas en el exclusivo hotel Nirvana Spa de Nueva Alvesia. Hay un ganador por local. Cada 600 pesos en compra es un cupón. VSUR es justo para vos y tu mamá. Vamos a seguir dialogando con Susana Bessiolicio. Estábamos en ese tema que no me parece menor y que además yo lo vinculo con Julio da Rosa, ¿no? Porque fíjate que tú observás que determinadas palabras se están cayendo en desuso o no están en lo cotidiano, te las anotás y te propones como propósito incorporarlas en la próxima historia, en el próximo libro. Fíjate que tu hijo te dijo al 4.º cuento, no hay otros, porque la terminología, los vocablos, claro, no le estaban correspondiendo con su experiencia cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, a veces, si no hacemos ese esfuerzo, ¿sí? Por mantener ciertos términos que forman parte de lo identitario a nivel de habla, ¿no? Se van perdiendo y no nos damos cuenta. De la misma manera que se pierden los gestos de entender al otro, mirarlo, ¿sí? Sintonizar, ¿sí? Tomarse el tiempo, esperar, ¿no? Y voy más allá, de hablar de otras cosas. ¿Sabes qué? Es brutal como la música que se consume ahora habla siempre de lo mismo, va siempre a lo mismo. No hay alguien que pueda dedicarle a la naturaleza o una cosa o a otra. ¿Cómo vamos a este amor prohibido, al amor, al desamor? Es un lugar común y las letras que se desgasta. Y las letras
Y las rimas son, yo digo que demasiado obvias. Pero y abusan del diminutivo. Hito, corazoncito, amorcito, y van todo para... Y no buscan las palabras para decir otras cosas. Y es solo cuestión de trabajo. Sí, y además es dejar de lado un elemento fundamental que tiene que ver con la sinonimia, ¿no? Buscar sinónimos. Buscar enriquecer sinónimos. el léxico. Claro. ¿sí? Para no estar siempre rondando los mismos y la misma cantidad de términos. Y yo calculo que no sé si se toma en cuenta la cantidad de palabras que uno usa a diario, cada vez menos, para decir, ¿no? Una palabra sirve para un montón de cosas. Y, por ejemplo, en la parte de atrás creo que dice matete. Si te das un matete en la cabeza, voy y busco matete y está bien usado. Yo lo tenía aprendido de cuando yo decía matete en vez de lío de revuelta de cosas, y se ha perdido matete, y es re linda la palabra, es sonora, así que las apunto y las traigo, y si no se entiende, bueno, hay que usar el diccionario. Hay que usar el diccionario, hay que preguntarle a otro hay adulto, que preguntarle a otro. Hay que conversar con otras personas en el ámbito educativo, en la familia. Sí, hay que traerlas, no hay que dejar que se vayan del todo. Exacto. Y hay que... Me parece, además, para esto de usar la rima, hay que ponerle más cariño, más dedicación a lo que uno hace, ¿no? Y este libro fue un libro que tiene mucha dedicación, porque me estaba metiendo en una cosa arriesgada, ¿no? Un cuento que no tenga argumento, era una cosa arriesgada de decir. Y bueno, y tiene todo, mi amor. Voy a las escuelas y me preguntan cuál es tu libro preferido, y le digo, mira, pongo tanto amor en cada libro que ahora es Pica un cuento. Y el año pasado fue Sustenta Corembo Chico, porque fue todo de mí está en ese libro. Exacto. Sí. Además, si nosotros vamos al título, justamente, que es sonoro, pero que además que es lúdico, ¿sí? Pica un cuento, ¿no? Bueno, me remite al juego. Me remite a la escondida. Claro. Me remite a dónde está, qué pasó, claro. Hay que buscarlo, ¿no? Claro, sí. Es decir, el pica un cuento te invita a jugar dentro del libro y a jugar por fuera, ¿no? También. Porque en definitiva es una gran invitación a que construyamos la historia que en las páginas todavía no está, ¿no? Pero para construirla capaz que hay que llevar adelante las sugerencias que se dan, ¿no? Porque todo el cuento, viste, que te va llevando, y el final dice, y si lo leemos de nuevo, claro. ¿no habrá parecido ahora que nos dimos cuenta? Exactamente. De hacer una pausa y mirar. Claro. ¿no? Y ahí ese cuento va a cambiar desde la oralidad misma de cómo vayamos haciendo la lectura y cómo vayamos incorporando, ¿no? Sí. Lo nuevo que haya surgido. Sí. Termina con esa pregunta que te hace una reflexión, ¿no? Te hace parar y decir, bueno, y ahora si miramos con otros ojos, porque está enfrente nuestro. Claro. Y es eso, papando moscas. Y no que se pasa el tiempo. Sí. Y pasar el tiempo pasa la oportunidad, ¿no? De que haya un verdadero encuentro con el otro, ¿no? Tal cual, así mismo. No quiero dejar pasar otro aspecto que me parece que también es fundamental y que está ligado y entretejido con todos estos temas, que tiene que ver con el tema de la libertad, ¿sí? Porque la libertad está implícita en un pasaje de la historia en donde se le da justamente diferentes opciones, ¿no? Y dice, así como están las cosas, puede ser decepcionante dar vuelta a la página y seguir adelante. Te propongo que lo pienses, que te tomes un respiro. Todavía estás a tiempo de leer uno de vampiros. Es decir, si no querés seguir leyendo esto, bueno, pensalo, ¿sí? Estás a tiempo de ir a otro libro. Capaz que no es este momento para meterte en una historia que no tenga argumento, en definitiva. Sí, entonces ve a otro camino, ¿sí? Sí. Entonces, que eso esté inserto en el libro, inserto en cada una de estas páginas, es también un respeto a la libertad, ¿no? A la libertad de tomar el camino que tú consideres más adecuado en este momento. Absolutamente. ¿Seguís el riesgo o no lo seguís? Sí, absolutamente sí. Y es la libertad de dejar el libro, la libertad de elegir historietas para leer, la libertad de capaz que no te gusta leer porque no diste con el libro, no seguiste buscando. Claro.
Y otro aspecto que me gustó mucho, porque siempre el humor estuvo presente en todo lo que hiciste desde el día 1, desde Úrsula en adelante, ¿sí? Siempre. Es decir, hay constantes en tu obra que forman parte de tu estilo, ¿sí? Y que forman parte de decisiones, en definitiva, ¿no? Te paraste a empezar a escribir para la infancia con propósitos claros, ¿sí? Y el humor está presente acá porque se nombran los textos, los cuentos de vampiro, y uno de esos vampiros está aterrado. Está con las alas abiertas y está aterrado. Entonces, uno que quizás se asusta a un lector de leer cuentos de vampiro, resulta que acá tiene un vampiro asustado. Sí, soy ¿no? yo soy esa, yo soy Úrsula, la vaca coqueta, soy Úrsula y soy la que tiene miedo a los vampiros y soy la que quiere que se rían con los cuentos, que esté el mensaje, pero que sea primero y principal divertido. Primero y principal. Uno tiene que elegir leer porque es divertido leer. Claro. Cambia de libro si no es. Y los de chiste y los que son con imágenes que no dicen, estos ilustradores que hacen chistes sin palabras. Y son librazos. Exacto. Librazos. Y bueno, esta cosa de que el libro es divertido es para mí, es como me embandero con eso. Sí. Tal cual. Sí. Eso estuvo presente siempre en tu obra. Y además, en este trabajo de ilustración que venís haciendo desde el día 1, hay una evolución que acá me encanta en lo que es Atilio, que tiene que ver con la expresividad de Atilio, que tiene que ver con los ojos, con las miradas, con los quiebres de esa mirada en diferentes direcciones. Y entonces nosotros podemos hacer una línea de tiempo solo observando a Atilio y ver por qué diferentes estados anímicos pasa, ¿no? A la hora de encontrarse con estas páginas vacías. Exacto, porque realmente es tan raro que no tenga argumento. Y tan bueno que no lo tenga y que haya que parar a ver por qué. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Porque estuvo. Y te dice, no, nosotros bailábamos enfrente tuyo y vos no nos veías. Claro. Y ahí es que él para y dice, bueno, ahora voy a empezar a prestar atención. Claro. Siempre estamos a tiempo también, ¿no? De cambiar de esa actitud y empezar a ver. Tal cual. Y por eso es que en determinado momento, ¿no? Se pide la pausa. Esa pausa que estaba mencionando Susana, la pide Atilio, y además Atilio la pide levantando la mano por una parte y poniendo el freno por la otra. ¿Sí? Y dice, entonces hice esta pausa para pensar con detenimiento y mirar el resto de las cosas. Esta vez sí, bien atento, ¿sí? Y escribe muchas situaciones, y también acá hay una intertextualidad de tu propia obra, ¿no? Porque homenajeas en definitiva a situaciones, a estilos y a personajes que fueron los que marcaron tus inicios. Estuvieron, ¿no? Sí, claro. Que estuvieron. ¿No? Pero en determinado momento dice, empiezan bien adentro, con un leve movimiento, son las primeras voces, tejiendo un argumento. Permanecen ocultas, tímidas, algo indecisas, pero sabiendo que tienen una misión precisa. Las voces que apenas oímos balbucear en el interior esperan pacientemente su pasaporte al exterior. Y eso me parece fundamental, porque cuánto habrás observado en los centros educativos de cuánto hay de balbuceo interior, que a veces el pasaporte para que salga al exterior de los chiquilines es la visita de un escritor, es la dinámica que haga el escritor, es el libro que lo presente un escritor de determinada manera, y aquello que estaba latiendo, ¿sí?, encontró su camino. Lo que uno tiene para decir está adentro de nosotros, y hay veces que uno mismo apabulla con otras cosas tapando eso porque es difícil de transitar, pero no se va.
No se va. Y anida y agujerea hacia adentro si uno no lo saca, ¿no? Entonces es en las escuelas y es en casa y es uno como con el transcurrir de la vida, lo que no te dije en aquel momento y te tengo para decir, ¿no? Y dar esa oportunidad. Y en las escuelas son muchísimos los gurises que tienen cosas para decirte. Y te lo dicen de repente con un abrazo al final del taller de cuentos. Se acercan a abrazarte, igual, porque los dejaste pasar a leer o porque los dejaste, porque le firmaste un sub y cada uno tuvo su oportunidad de acercarse y es hay que dar esa oportunidad, ¿no? Es el parate. Claro. Es el parate de lo que nos están diciendo, a veces a gritos, ¿no? Decíamos al comienzo 16 títulos. 16, ¿sí? Sí. 16 títulos en donde, repito, autora de ilustración, autora de texto, en forma conjunta. ¿Qué estrategias has cambiado para la ilustración? Porque la evolución se nota. Se nota. Sí. Uso los mismos materiales, lo mío es artesanal. Es artesanal desde el momento que escribo en cuadernos que en general me regalan en las escuelas con la lapicera, porque como saben que escribo así, me los regalan y yo los atesoro y los voy usando. Divino. Sí, divino. Y les mando foto cuando arranco el cuaderno de que me regalaron y escribo de esa manera con tachones y cuando la hoja tiene muchos tachones las copio para otra y voy haciendo. Y cuando voy a dibujar, utilizo las hojas A4 o las A3 y lápices de colores. Pero entonces he aprendido a darle mucho más tiempo a cada dibujo, a cada cara, a cada ojo. A tomar en cuenta las perspectivas. De repente termina una cara y la mano es gigante en comparación a la cara, entonces tengo que borrar. O me salió perfecto el perro, pero no es del estilo de Atilio, entonces vuelvo para atrás. Y es borrar y hacer de vuelta, ¿no? No es compu. Claro. Y si me equivoco, en la panza de Atilio tengo que cortar un pedacito de papel y pegárselo arriba y pintarlo por encima, esperar que se seque y bien como hacíamos de niños las cosas, así es, con polvillo, los fondos son con polvillo y ha sido todo prueba y error y un aprendizaje que a mí me parece que está bueno incluso replicarlo, contarle a los chiquilines. Claro. Lo hice en 2 horas y me llevó 8 horas de trabajo. Claro. Y ellos paran a decirme y ellos me aclaran, no, te quedó re grande el gato, parece un puma, parece. Entonces yo sé que cuando la siguiente vez voy a tener que tener en cuenta, aprendo un montón de ellos, ¿no? Me piden, si te mando algún dibujo, me mandan a mis redes y yo se los publico. Claro. Porque puedo participar y le digo, por supuesto. Pueden participar y yo voy a poner. El coautor de esta mariposa fue y va a estar. Exacto. Sí, porque es parte de lo que quiero hacer, acercarlos a los libros. Y si es por un día solo, pero se habrá hecho la diferencia esa semana. Exacto. Y hasta ahí quedo, no sé si puedo llegar a algo más, pero por lo menos ese día es un día distinto que ellos se acercan al libro y incluso juegan con ser autores y mandarme algún dibujito. Claro. Dicho, bienvenidos. ¿Y cómo has visto en estos 16 títulos, ¿no? Porque como yo decía al comienzo, tú siempre desde el día 1 fuiste a los centros educativos, por iniciativa propia, además, ¿sí? ¿Cómo ves, qué balance haces de este tiempo tuyo de creación, pero ahora ese tiempo de ir a los centros educativos? ¿Cómo ves al público lector de los libros? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué aspectos te gratifican? ¿Qué aspectos te preocupan? Algunos ya dijiste. Algunos, sí.
primero, yo escucho, no, los niños leen cada vez menos. Bueno, no. Algunos leen cada vez menos, algunos niños, y también yo lo primero que le pregunto es, ¿a alguien le gusta leer? ¿A alguien le gusta el fútbol? Claro. Y está bárbaro que nos gusten cosas diferentes, Claro. por suerte. Por suerte nos gustan cosas diferentes. Pero el que le gusta el fútbol también le gusta que le lean. Y muchas veces, y yo creo que la carencia más grande es esa. No de los chiquilines que no leen, sino que aunque sepan leer, está bueno leerles un libro. Porque quieren que les lean. Porque es un Exacto. tiempo compartido de calidad. Claro. Que aunque tengan 8 o 10 o sexto de escuela, es un tiempo compartido de calidad. Así que me parece que en realidad siempre pasa por los grandes que nos tenemos que replantear. ¿Qué tiempo le dedicamos a...? Incluso se puede, no quiero decir que mirar una película juntos esté mal, no, pero claro. digo, acompañar con esto de leer. Aunque sea de bajarte un libro, te bajas de una pantalla, no sé, cualquier cosa, pero el tiempo compartido de la lectura pasa mucho por el grande, porque ellos no, cuando me dicen que no les gusta, igual les gusta, si yo les leo. Yo digo que entren tranquilos, al que no le gusta no pasa nada, porque la que leo soy yo. Claro. Y ya es otra la actitud. La magia de la palabra del otro que está vinculado con lo que decías hoy acerca de la torta de cumpleaños, ¿no? Es decir, ¿qué me dice el que me está leyendo? Y está disponiendo de su tiempo, está eligiendo un texto para compartirlo conmigo, ¿no? Y a partir de allí conversaremos, ¿no? Sí. O no, quizás, o se interrumpirá la lectura en el hogar o en la clase y a partir de ese momento se irá hacia otro tema. Sí, y yo llego y digo, lamentablemente no traigo de unicornios, no traigo de dinosaurios, no traigo de autos, traigo estos. Y bueno, estos porque los conozco y les empiezo a leer y yo voy ganándome el corazón de los chiquilines y yo te puedo asegurar que en ese momento todos se enganchan. Y yo le leo Úrsula con rima y 20 páginas a los de sexto y hago puntos en determinado paro en algunos y ellos se enganchan. Ellos se enganchan igual, aunque estén prontos para leer una novela mucho más larga, porque el rato compartido ese que yo les presento mi creación y ellos se sienten capaces también de crear, porque también voy a decirles eso, ¿no? Yo tenía 43 la primera vez que escribí un libro y voy 16. Nunca pensé que iba a llegar a 10 tapas. Exacto. Y voy 16. Y he descubierto en contar los libros en las escuelas un mundo nuevo. Es absolutamente genial que tener ese auditorio. Claro. Sí. Porque además cada uno de esos auditorios ha contribuido a esta evolución. Claro que sí. Es decir, porque tu escritura ha estado permanentemente en comunicación directa con los lectores. Entonces, esa apuesta de observar, ¿no? De hacer determinadas tonalidades en determinados puntos, de ver los efectos que generan, me imagino que te habrás dado cuenta que en algunos momentos fue efectivo, en otros no, y todas esas son notas mentales que te vas armando y que después se ponen en práctica en cada uno de los volúmenes que han dado esta evolución de 16 títulos. Sí, qué cosas dije, en qué momento para que traerlo conmigo, Claro. para que no perdieran la atención, sí. Exacto. Y después prestar atención a lo que me están diciendo. Me levantan la mano y capaz que voy a decir una burrada, vos sabés más. Me dice, ¿tus rimas son asonantes o disonantes? ¿Disonantes se dice? No, asonante o consonante. Consonante. Por eso digo. Y yo me quedo mirando al cielo, le digo, no tengo ni idea. Explícame lo que es asonante o consonante. Sé que rima, entonces me dice, bueno, solo las vocales o toda la... Y entonces cuando vuelvo a esa escuela 4 años después, le digo, en esta escuela me explicaron y vuelve y se hizo todo un debate de eso y hablamos de los cantantes y hablamos de cómo traen palabras en inglés o cortan las palabras para que le riman y hablamos de eso y eso fue en los chiquilines y de hecho yo no incorporé porque lo que yo
uso es la musicalidad cuando Claro. escribo, pero no tengo esa formación, no escribo... Y además no vas a buscar específicamente. ¿no? Claro. Te asegurás que esté Y que no dañe lo que decías hoy al comienzo, en el bloque anterior, ¿no? Que no dañe lo que es la trama. Y ¿no? que la palabra Vaya esté bien usada, falsedad. sí, ahí está, y que la palabra esté bien usada, pero después no sé mucho más, no Claro. sé, yo no sé de métrica, no lo sé. Y los chiquilines, y cuando yo se los traje ahora, fui el 26 de mayo a esta escuela, fue en esta escuela que yo, bueno, los chiquilines se sintieron, trajeron al profesor de español del liceo para hablarlo, todo. O sea, realmente fue una cosa que les quedó y que yo traigo, aprendo de ellos, ¿no? Y no me olvido más, me quedó puesto. Exacto. Está bueno. La recomendación a la audiencia, Pica un cuento, de Susana Bessiolicio, Alfaguara y Penguin Random House, detrás justamente de este sello que es Alfaguara, y la invitación a que se acerquen a la historia, a que se acerquen a la obra toda de Susana Bessiolicio y a que disfruten de esa prosa rimada que sos la única que lo hace. Bien. ¿No? Bien. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ustedes, por me venir. encantó, Un me gusto. encantó estar acá. Un gusto Muchas conversar gracias. contigo. Nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez